¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder espiritual que Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabías que como madre tienes una fuerza indescriptible que, a través de la oración, puede transformar vidas, bendecir generaciones y guiar a tus hijos en su caminar con Cristo? Si alguna vez has dudado de la magnitud de tu rol, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la profunda influencia que tienes. Tu oración, tu fe y tu dedicación son mucho más poderosos de lo que imaginas. Hoy quiero que tomes un momento para pensar en el increíble llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Dios te ha elegido para algo más grande de lo que puedes ver con tus ojos. Como madre, no solo tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos, sino de interceder por ellos, de orar por su bienestar físico, emocional y sobre todo, espiritual. Tu oración es un acto divino de fe, que no solo cubre sus necesidades, sino que los transforma. Cada vez que te arrodillas para orar por ellos, abres una puerta de bendición, protección y dirección para su vida. ¿Qué tan poderosas pueden ser tus oraciones? ¿Te has preguntado alguna vez si lo que haces tiene realmente un impacto eterno? Cada palabra que levantas a Dios no es solo un clamor vacío, es una petición llena de fe que llega hasta el cielo y toca el corazón de nuestro Padre Celestial. Como madre, tienes el don divino de ser un canal de bendición para tus hijos. Al igual que Ana, la madre de Samuel, que oró con tanta fe que Dios no solo la escuchó, sino que le concedió un hijo que cambiaría la historia de Israel, tu oración también tiene el poder de mover el cielo y la tierra. Las madres cristianas tienen una responsabilidad espiritual única, un llamado divino que no solo se limita a los momentos de dificultad. Aunque los desafíos del día a día pueden nublar nuestra visión, lo que haces es mucho más grande de lo que crees. Tu oración tiene un impacto que trasciende generaciones. ¿Sabías que cuando oras por tus hijos, estás formando no solo su vida, sino también el destino de las generaciones que seguirán? Te invito a unirte a nosotros en el canal Un Pacto con Dios, donde subimos vídeos cada día para bendecirte y acompañarte en tu camino espiritual. Al suscribirte, no solo recibirás palabras de aliento y fortaleza, sino que también podrás compartir tus peticiones de oración. Queremos ser una comunidad que se apoya en oración, para que juntos experimentemos las bendiciones de un Dios que escucha y responde a nuestras necesidades. Cada vez que oras, no solo estás pidiendo por la protección física de tus hijos. Estás invocando la presencia de Dios en sus vidas, pidiendo que los guíe por el camino de la fe, que les dé sabiduría en sus decisiones y los cubra con su amor. Tu fe en la oración es una forma poderosa de interceder por ellos, de asegurarte de que no solo estén cubiertos en lo terrenal, sino también en lo espiritual. La oración de una madre no tiene fecha de vencimiento, y lo que haces no se limita a un momento, sino que es un compromiso constante, continuo, que nunca debe cesar. Dios ha puesto en ti el poder de transformar vidas a través de tu oración. En momentos de desesperación, como la madre sunamita que vio morir a su hijo y creyó que Dios podía resucitarlo, tu fe puede traer vida donde parece haber muerte. ¿Qué desafío parece imposible para ti? Dios es más grande que cualquier situación, y a través de tu fe, Él puede obrar milagros en la vida de tus hijos. En cada momento del día, en cada decisión que tomamos, la madre cristiana tiene un impacto profundo y eterno en la vida de sus hijos. La madre que está conectada profundamente con Dios, que busca su presencia desde el amanecer, que lee su palabra y medita en ella con diligencia, está sembrando en el corazón de sus hijos una semilla de fe que dará frutos duraderos, más allá de lo que cualquier ojo humano podría llegar a ver. Esta semilla, aunque pequeña, tiene el potencial de convertirse en un árbol que extiende sus ramas a lo largo de generaciones, tocando vidas que aún no han nacido. No importa cuán pequeños sean, los hijos perciben la fe en sus madres. Los más pequeños, aquellos que aún no pueden comprender completamente los misterios espirituales, observan con atención a su madre, y es en su comportamiento, en sus palabras, en sus oraciones diarias, donde descubren los primeros vestigios de lo que es la fe genuina. La fe que ven reflejada en sus madres es la misma fe que, con el tiempo, los llevará a buscar a Dios por sí mismos. De acuerdo con Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él,
es un recordatorio claro de que lo que sembramos en sus corazones, ya sea con palabras o con acciones, permanecerá con ellos por siempre. La fe en una madre no es solo un acto de creencia, sino una forma de vida. Esa fe se modela, se transmite y se inspira en sus hijos, convirtiéndose en un testimonio visible de la gracia de Dios. Cada vez que una madre se arrodilla en oración, cada vez que abre la Biblia en su casa, cada vez que pone en práctica los valores cristianos, está haciendo mucho más que simplemente enseñar. Ella está modelando una forma de vivir que sus hijos internalizarán, y al crecer, llevarán consigo. La madre cristiana no solo está enseñando a sus hijos, sino que, sin palabras, les está mostrando el camino hacia la vida eterna. Este ejemplo viviente de fe es, de hecho, una de las herramientas más poderosas que una madre tiene a su disposición. Ahora bien, las madres cristianas no son solo cuidadoras de la salud física de sus hijos. Ellas tienen una misión que va mucho más allá de proveer alimento, ropa o educación. Las madres cristianas son guardianas espirituales, llamadas a velar por el bienestar espiritual de sus hijos. Este rol conlleva una responsabilidad mayor que muchas veces no se reconoce. La salud espiritual de un niño debe ser una prioridad tan importante como su salud física. Las madres deben estar atentas no solo a lo que sus hijos comen o a cómo se visten, sino también a lo que ven, oyen y experimentan. Los niños, incluso desde temprana edad, están siendo influenciados por el mundo a su alrededor, y es tarea de las madres protegerlos de esas influencias, guiándolos hacia una vida que honre a Dios. La madre cristiana debe ser una mujer que esté constantemente alerta, velando por las influencias externas que puedan entrar en la vida de sus hijos. Este proceso de protección espiritual no es solo físico, es emocional y mental, pues el corazón humano es susceptible a muchas voces. Proverbios 4:23 nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es allí, en el corazón, donde se forjan las creencias más profundas, y es a través del corazón donde los hijos comenzarán a entender y abrazar los valores espirituales que les son enseñados. Las madres deben estar atentas a los peligros espirituales que enfrentan sus hijos, ya sea a través de los medios de comunicación, las relaciones con otros niños o las enseñanzas en la escuela. A veces, estos peligros no son obvios, pero la madre debe tener la sabiduría para discernir las influencias que podrían apartar a sus hijos del camino de Dios. Por lo tanto, el rol de la madre cristiana es de una guardiana espiritual que, con amor y sabiduría, señala el camino correcto, guiando a sus hijos a la fe y cubriéndolos con oración constante. La madre es una mujer de fe, pero también de discernimiento. Ella debe saber cuándo y cómo intervenir en la vida espiritual de sus hijos. Si sus hijos comienzan a alejarse de Dios, o si están siendo influenciados por algo que no es de Dios, una madre debe ser sensible al Espíritu Santo. Él le dará la sabiduría y la dirección necesarias para actuar en el momento adecuado. La madre cristiana necesita estar llena del Espíritu Santo para tener el discernimiento necesario para proteger a sus hijos de las influencias que los puedan desviar de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia también nos recuerda que la madre cristiana no está sola en esta tarea. En 2 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo nos habla de la fe genuina que habitaba en la abuela Loida y en la madre Eunice, y cómo esa fe se transmitió a Timoteo. Al igual que ellas, las madres cristianas tienen la capacidad de transmitir una fe genuina a sus hijos. Esta fe es algo que se cultiva en el hogar, a través de la oración, de las enseñanzas y sobre todo, del ejemplo. A medida que la madre busca a Dios, depende completamente de Él para cumplir su rol de guardiana espiritual. La maternidad no es algo que se pueda llevar a cabo en nuestras propias fuerzas. Es un llamado divino, un llamado que requiere que dependamos completamente de la gracia de Dios para cumplirlo. En este camino, la madre cristiana tiene la bendición de ver los frutos de su labor espiritual. Sin embargo, este rol también es desafiante. Las preocupaciones diarias, el cansancio y las demandas del día a día pueden hacer que la madre se sienta abrumada. Los desafíos de la maternidad no se limitan solo a la crianza física, sino también a la formación espiritual. Las madres pueden experimentar momentos de desesperación,
dudas y cansancio, pero en esos momentos, deben recordar que no están solas. Dios ha prometido estar con ellas en todo momento. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que, aunque las madres se enfrenten a desafíos y dificultades, Dios está allí para fortalecerlas y guiarlas. Ser madre es un llamado divino, y ser una guardiana espiritual es uno de los roles más sagrados que una mujer puede desempeñar. Esta tarea no solo impacta el bienestar temporal de los hijos, sino también su eterno bienestar. La maternidad es un ministerio en sí mismo, una oportunidad para moldear no solo las vidas de nuestros hijos aquí en la tierra, sino también su eternidad. Nunca subestimemos el poder que tenemos como madres para influir en la eternidad de nuestros hijos. A través de nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra dedicación, podemos transformar sus corazones y guiarlos hacia una relación personal con Dios. Cuando nos sentimos incapaces, podemos acudir a Dios en oración, pidiendo su ayuda y confiando en que Él nos guiará y nos dará la sabiduría que necesitamos. El poder espiritual de una madre radica en su relación con Dios. Al buscar a Dios y entregarle nuestro ser completo, nos convertimos en canales a través de los cuales fluye su gracia divina, equipándonos para cumplir con este llamado tan importante. La bendición de poder formar la vida espiritual de nuestros hijos es invaluable. Nuestras oraciones, nuestras acciones y nuestro ejemplo tienen un impacto eterno. No subestimemos nunca el poder de nuestra influencia como madres, porque nuestras vidas pueden ser la chispa que encienda la fe en los corazones de nuestros hijos, transformándolos para siempre. Como madres, tenemos un poder incomparable para influir en la eternidad de nuestros hijos. Nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra dedicación a Dios tienen la capacidad de transformar sus vidas de una manera profunda y duradera. Al igual que el ejemplo de las madres que nos precedieron, como la madre de Timoteo, podemos legar a nuestros hijos una herencia que va más allá de lo material, una herencia espiritual que perdurará de generación en generación. La mayor herencia que podemos darles no es la riqueza terrenal, sino una vida basada en una fe genuina, que, como las aguas de un río, siga fluyendo hacia las generaciones futuras. Cada día, cuando nos arrodillamos y elevamos nuestras oraciones por nuestros hijos, no estamos simplemente realizando una acción individual. Estamos participando en algo mucho más grande que nosotros. Estamos trabajando en conjunto con Dios para moldear y guiar las vidas espirituales de nuestros hijos. No solo estamos pidiendo por su bienestar físico, sino que también estamos invocando la intervención divina para que sus corazones se alineen con el propósito eterno de Dios. Cada oración, cada palabra de aliento, cada enseñanza que les damos, es como una semilla que Dios usará para hacer crecer su fe. Estas semillas no caen en tierra estéril. Con el tiempo, darán frutos de vida y justicia. Nunca olvidemos que como madres cristianas, somos guardianas espirituales elegidas por Dios para proteger las almas de nuestros hijos. Esta responsabilidad no es ligera. Como el Salmo 127:3 nos recuerda: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Somos responsables no solo de su bienestar físico, sino también de su salud espiritual, de guiarlos hacia Dios y hacia su propósito divino. Cada vez que educamos a nuestros hijos, cuando les enseñamos a caminar en la fe, lo estamos haciendo en asociación con Dios, sabiendo que Él es el único que puede hacer que esas semillas crezcan y fructifiquen. Una madre cristiana es mucho más que una cuidadora o una simple proveedora de necesidades básicas. Ella es un faro de luz en su hogar, un reflejo de la fe viva que irradia paz, esperanza y confianza en Dios. No se trata solo de hablar sobre Dios, sino de vivir su palabra con autenticidad, amor y compromiso en cada acción. Esta fe no es un concepto abstracto ni una idea vaga, sino una fuerza tangible que se manifiesta en acciones concretas y en decisiones diarias. Cada vez que una madre se enfrenta a las dificultades de la vida con fe, está modelando el tipo de vida que sus hijos pueden imitar y seguir. Como lo dice Santiago 2:18, «Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe de una madre se demuestra en sus acciones, y es a través de esas acciones que los hijos aprenden lo que significa vivir para Dios. Un ejemplo poderoso de la fe de una madre se encuentra en la historia de Jocabed, la madre de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulos 1 y 2. En tiempos de persecución, cuando el rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los varones hebreos, Jocabed enfrentó una prueba extrema. Sin embargo, su fe en Dios fue más grande que el temor a la amenaza de muerte que pesaba sobre su hijo. En lugar de rendirse y entregar a Moisés, Jocabed actuó con valentía. Construyó una canasta de juncos, la colocó en el río y confió en que Dios protegería a su hijo. Esto no fue simplemente un acto de amor maternal, sino una profunda expresión de fe. Ella creía que Dios tenía un propósito para la vida de su hijo, y esa fe la llevó a tomar una decisión audaz y a actuar con valentía. La fe de Jocabed no solo fue un consuelo en tiempos difíciles, fue una fuerza activa que la impulsó a hacer lo que parecía imposible. A pesar de las circunstancias adversas, ella no se dejó dominar por el miedo. Al contrario, su fe fue más fuerte que cualquier temor que pudiera haber sentido. Este es el tipo de fe que las madres deben tener, una fe que, en medio de la adversidad, ora, cree y actúa. A través de la fe de Jocabed, Moisés fue protegido y preparado para convertirse en el líder que liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero esa grandeza no comenzó en el desierto ni en el monte Sinaí, sino en el hogar de su madre, en la vida de fe que Jocabed modeló para él. La historia de Jocabed nos enseña que la fe de una madre tiene un impacto duradero, incluso cuando sus hijos aún no comprenden completamente la magnitud de esa fe. Moisés, como sabemos, fue elegido por Dios para ser el instrumento de liberación para su pueblo, pero esa elección comenzó en la fe inquebrantable de su madre. Cada oración que ella hizo, cada acción que tomó, fue una inversión en el futuro de Moisés, una preparación para lo que Dios tenía reservado para él. Incluso cuando Moisés no lo sabía, la fe de su madre lo estaba protegiendo, guiando y preparando para el destino divino que Dios había planeado. Así es la fe de una madre cristiana. No se trata solo de orar por la salud de nuestros hijos o por su bienestar físico. La fe de una madre es una fe que mira más allá de lo visible, que ve lo imposible y cree que Dios puede hacer lo inimaginable. La fe de Jocabed no solo protegió a Moisés, sino que también abrió el camino para que él pudiera cumplir el plan divino de Dios. Esto nos recuerda que nuestras oraciones y acciones como madres tienen el poder de transformar el destino de nuestros hijos de maneras que no podemos ver inmediatamente, pero que tendrán un impacto eterno. Cuando oramos por nuestros hijos, no estamos simplemente pidiendo por su bienestar inmediato. Estamos pidiendo a Dios que los guíe hacia su propósito eterno, que los prepare para la grandeza que Él ha destinado para ellos. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, la fe de una madre se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Como lo dice el Salmo 34, 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Dios escucha cada oración sincera, y esa fe nunca es en vano. Aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, podemos estar seguros de que cada oración, cada palabra, cada acto de fe tiene un poder que va más allá de lo visible. La fe de Jocabed también nos recuerda que las madres no deben esperar a que las circunstancias sean perfectas para actuar. Las situaciones difíciles no deben paralizarnos, al contrario, deben impulsarnos a actuar con valentía y fe. Jocabed no esperaba que las autoridades egipcias cambiaran su decreto ni que las circunstancias mejoraran. Ella actuó según lo que Dios le había puesto en su corazón, confiando en que Él haría lo que parecía imposible. Así es como debemos actuar como madres, con fe que no espera a que las cosas sean fáciles, sino que se levanta en medio de las dificultades y cree que Dios tiene el control. Recuerda que la fe de una madre cristiana tiene el poder de dar forma al futuro de sus hijos de maneras que ellos mismos no comprenden. La fe de Jocabed no solo protegió a Moisés, sino que lo preparó para ser el líder que cambiaría el destino de toda una nación. Nunca subestimemos el poder de nuestra fe, madres. Cada oración, cada palabra de aliento,
cada sacrificio tiene un impacto eterno. Las semillas de fe que sembramos hoy en el corazón de nuestros hijos no se pierden, sino que darán frutos que se extenderán por generaciones. Por eso, cuando te sientas cansada o dudas de tu capacidad, recuerda que tu fe es poderosa. No subestimes el impacto que puedes tener en la eternidad de tus hijos, porque, al igual que Jocabed, estás preparando el camino para que ellos cumplan el propósito divino de Dios. La fe que una madre siembra en el corazón de sus hijos es una semilla que nunca se pierde. Aunque, en muchos momentos, los frutos de esa fe no sean inmediatos, los resultados de las oraciones y las acciones guiadas por la fe tienen un alcance eterno. A menudo, como madres, no podemos ver de inmediato los efectos de lo que sembramos, pero debemos recordar que esas semillas de fe están plantadas en un terreno profundo, y con el tiempo, darán frutos que perdurarán a lo largo de la vida de nuestros hijos, y más allá, alcanzando a futuras generaciones. Al igual que Jocabed, la madre de Moisés, cuya fe transformó no solo la vida de su hijo, sino que lo preparó para cumplir con el propósito divino de Dios en su vida, tu fe, madre, tiene el poder de cambiar el curso de la vida de tus hijos. No importa cuán grandes o pequeños sean los desafíos que enfrentes como madre, tu fe es un instrumento poderoso que puede transformar y redirigir sus vidas. De hecho, las oraciones que una madre eleva en nombre de sus hijos, inspiradas por una fe sólida y verdadera, tienen el poder de cambiar destinos, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras o difíciles. Cuando una madre ora por sus hijos, esa oración se extiende más allá de las necesidades inmediatas de protección física, bienestar o salud. Cada vez que una madre se arrodilla ante Dios, está invocando el poder del Creador para que guíe los pasos de sus hijos. La oración no solo cubre lo físico, sino lo espiritual, lo emocional, lo mental y lo social. Al orar por sus hijos, la madre clama por sabiduría para tomar las decisiones correctas, por fortaleza para enfrentar los desafíos, por paz para sus corazones y por dirección en todas las áreas de sus vidas. Es un acto profundo de confianza en Dios, sabiendo que Él es el único que tiene el poder de transformar las vidas de sus hijos y guiarlos a través de los valles y montañas que se presentan. En la vida diaria de una madre, la oración se convierte en una herramienta indispensable. A veces, las demandas diarias del hogar, el trabajo, la crianza de los hijos y las responsabilidades familiares parecen consumir todo nuestro tiempo y energía. Sin embargo, la oración no es un simple acto de pedir algo a Dios, sino una expresión de dedicación y de confianza en que Él está en control de todo. Jesús mismo nos enseñó en Lucas 18:1, diciendo que es necesario orar siempre y no desmayar. Esta enseñanza es más que una exhortación, es una invitación a cultivar una vida de oración continua, donde cada madre se convierte en un canal de bendición para sus hijos. La madre que ora constantemente no solo está pidiendo a Dios por la salud y el bienestar de sus hijos, sino que está formando una relación profunda con Él. La oración diaria se convierte en una conversación constante con Dios, donde no solo presentamos nuestras peticiones, sino también nuestros agradecimientos, nuestras frustraciones y nuestros temores. Esta relación constante con Dios fortalece la fe de la madre, le da paz en medio de las tormentas de la vida y le permite confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Al orar, la madre está, en esencia, colocando sus hijos en las manos de Dios. Aunque no pueda ver con sus propios ojos el resultado inmediato de sus oraciones, sabe que Dios escucha y responde. La fe de una madre es el ancla que sostiene a sus hijos en momentos de dificultad, y esa fe se manifiesta en el compromiso diario de buscar a Dios por encima de todo. La oración diaria es una práctica fundamental que va más allá de las peticiones específicas. Como padres, tendemos a pedir a Dios por la salud, el bienestar físico y las bendiciones tangibles para nuestros hijos, pero la oración diaria debe abarcar mucho más. La oración de una madre debe buscar la santificación y el propósito divino para la vida de sus hijos. Como Jesús nos enseñó en Mateo 6 y 10, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Una madre debe orar para que los planes de Dios se cumplan en la vida de sus hijos, para que sus corazones estén abiertos a recibir su dirección, para que su carácter se forme conforme al de Cristo, y para que encuentren su propósito eterno en Él.
La oración de una madre no solo tiene el poder de cubrir a sus hijos en el presente, sino que tiene un impacto duradero en su futuro. La historia de Ana, la madre de Samuel, en el primer libro de Samuel, es un claro ejemplo de cómo una madre puede orar fervientemente por el propósito divino en la vida de su hijo. Ana oró durante años por un hijo, enfrentando el dolor de la infertilidad y la angustia. Pero su oración no solo era por un hijo, sino que era una oración de dedicación, entregando a su hijo al servicio de Dios. Como resultado de su fe y dedicación, Samuel se convirtió en un líder espiritual que guiaría a la nación de Israel. La oración de Ana no solo impactó la vida de Samuel, sino que cambió el curso de toda una nación. De manera similar, la madre que ora por sus hijos cada día está sembrando en sus corazones semillas de fe, esperanza y propósito eterno. Aunque los niños pueden no comprender completamente el impacto de las oraciones de su madre mientras son pequeños, esas oraciones tienen un poder invisible que trabaja en sus corazones y vidas. Con el tiempo, las semillas de fe sembradas en su niñez florecerán y darán frutos. Es vital que las madres comprendan la importancia de hacer de la oración diaria una prioridad. A menudo, las responsabilidades diarias, las preocupaciones y el estrés de la vida pueden hacer que la oración parezca una tarea imposible de cumplir. Sin embargo, debemos recordar que la oración es nuestra fuente de fortaleza y esperanza. Al orar, no solo estamos pidiendo por lo visible, sino que estamos invocando lo invisible. Como nos dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración de una madre tiene un poder inmenso, un poder que va más allá de lo que podemos comprender. La oración diaria también fortalece la relación personal de la madre con Dios. Al dedicar tiempo cada día para hablar con Él, se profundiza en su propia vida espiritual, se fortalece su fe y se renueva su esperanza. Cada vez que una madre se arrodilla en oración, está acercándose más al corazón de Dios, confiando en que Él tiene un propósito perfecto para la vida de sus hijos, y que, aunque no veamos los resultados inmediatos, Él está obrando de manera poderosa en sus corazones. Dios, en su fidelidad, no solo escucha las oraciones de las madres, sino que responde. Las oraciones de una madre no se desvanecen en el aire, tienen un impacto eterno. Como nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos, y nuestras oraciones diarias son el medio por el cual invocamos ese plan divino. La oración es el medio más poderoso que tenemos para cambiar el curso de la vida de nuestros hijos. No se trata solo de lo que vemos en el momento, sino de confiar en que Dios está obrando de maneras que no siempre podemos entender. Y aunque las situaciones de la vida puedan parecer difíciles o inciertas, la madre que ora sabe que Dios está en control y que, con su ayuda, sus hijos serán guiados hacia un futuro lleno de propósito y bendición. Por lo tanto, madre, no subestimes el poder de tus oraciones. No creas que tus esfuerzos son en vano. Cada oración, cada momento que dedicas para pedir por tus hijos, tiene un impacto más grande de lo que puedes imaginar. Al igual que Jocabed, la madre de Moisés, que, con fe, protegió a su hijo y le permitió cumplir con el propósito de Dios para su vida, tú también tienes un llamado divino a ser una madre que, a través de la oración, moldea el destino eterno de tus hijos. La oración diaria no solo es una práctica espiritual, sino que también se convierte en una profunda conexión con el corazón de Dios. A través de la oración constante, la madre se adentra en una relación más cercana con Él, recibiendo su consuelo, su fortaleza y su guía. Es un medio vital para alinearse con el propósito divino que Dios ha diseñado para ella y para sus hijos. En momentos de agotamiento y debilidad, como muchas veces ocurre en la vida de una madre, es precisamente cuando se abre la puerta para que el poder de Dios se perfeccione en su fragilidad. En 2 Corintios 12:9, Dios nos asegura, *bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo resalta que, cuando nos sentimos más débiles, es cuando la gracia divina se derrama en su máxima plenitud. La madre que ora, aun cuando se siente débil,
cansada o abrumada por las demandas de la vida diaria, está siendo fortalecida por la gracia de Dios. En su debilidad, ella recibe una dosis renovada de fortaleza divina, un poder que no viene de ella misma, sino de lo alto. Al orar todos los días, no solo cubre a sus hijos con una capa de protección espiritual, sino que también se llena de la fuerza y el poder que solo Dios puede proporcionar. La oración no es solo un acto de súplica, sino una acción transformadora que cambia la vida de la madre y de su familia. A través de la oración constante, la madre se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Al igual que el barro en las manos del alfarero, Dios moldea su vida y la vida de sus hijos a través de esta poderosa práctica. Al igual que la oración de una madre puede cambiar la dirección de la vida de un hijo, también tiene la capacidad de traer bendiciones, protección y dirección divina sobre su familia. La oración diaria es el fundamento de una vida cristiana sólida. Como dice en Mateo 7:7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Cada vez que una madre se arrodilla en oración, está pidiendo a Dios que abra puertas para sus hijos, que los guíe en su caminar y que los proteja de las adversidades que puedan enfrentar. Es crucial comprender que las madres cristianas se enfrentan a batallas espirituales todos los días. Aunque estas batallas no son visibles a nuestros ojos humanos, son muy reales. Las madres, al igual que las guerreras, luchan no con armas físicas, sino con el poder espiritual de la oración, la fe y la intercesión. Como el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La madre cristiana, en su vida diaria, se enfrenta a un enemigo invisible que busca desviar a sus hijos del propósito divino. Sin embargo, cuando ora, activa un poder celestial que resiste las fuerzas del mal y trae protección a su familia. En Efesios 6, 10-18, Pablo nos instruye sobre la importancia de vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Nos habla del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin embargo, lo más importante, lo que Pablo subraya al final de este pasaje, es que debemos orar en todo tiempo. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para resistir en la batalla espiritual. Cada vez que una madre ora por sus hijos, está levantando el escudo de la fe y cubriéndolos con la protección divina que solo viene de Dios. Cuando una madre ora, no solo está pidiendo por la seguridad física de sus hijos, sino que también está luchando en el ámbito espiritual por su bienestar eterno. A veces, como padres, nos sentimos impotentes ante la vida y los problemas de nuestros hijos, especialmente cuando parece que están siendo arrastrados por las corrientes del mundo. Sin embargo, la oración de una madre no es simplemente un grito de auxilio, sino un clamor que activa el poder de Dios en los cielos. Es una intercesión que puede mover montañas y traer victorias en medio de las pruebas más difíciles. Como dice en Santiago 5 y 16, la oración del justo puede mucho, teniendo gran eficacia. La oración de una madre tiene un poder increíble, y aunque no siempre veamos resultados inmediatos, sabemos que Dios está trabajando en lo invisible. Como madre cristiana, tu lucha no se limita solo a lo que ves en el plano físico. Estás luchando también por lo que no puedes ver, por los corazones y las almas de tus hijos. La historia de Esther, en el libro que lleva su nombre, es un ejemplo claro de cómo la intercesión puede traer victoria en tiempos de gran adversidad. En Esther 4, 15-17, vemos cómo Esther, una mujer en una posición de influencia, se dio cuenta de que la salvación de su pueblo dependía de un acto valiente de intercesión. Con fe y valentía, convocó a todo el pueblo a un ayuno y oración. Esther entendió que, sin la intervención divina, la situación era desesperada, pero también sabía que Dios podía cambiarlo todo. Al igual que Esther, la madre cristiana que ora está, de manera similar, interviniendo en el destino de sus hijos,
intercediendo por ellos en el nombre de Dios. Esther, con una fe inquebrantable, se acercó al rey, diciendo: si perezco, que perezca. Esta fue una declaración de total entrega y confianza en la soberanía de Dios. Esther entendió que solo Dios podía cambiar el curso de los eventos, y en su oración y ayuno, activó el poder divino que transformó la situación y trajo liberación a su pueblo. De la misma manera, cuando una madre ora, está activando el poder de Dios para intervenir en la vida de sus hijos, trayendo bendición, protección y salvación. La oración diaria de una madre no solo tiene el poder de cambiar las circunstancias externas, sino que también puede transformar los corazones y las vidas de sus hijos, guiándolos hacia el propósito divino que Dios tiene para ellos. Como madre cristiana, tu oración diaria es un acto de valentía, un acto que puede cambiar el curso de la historia de tu familia. Como Esther, recuerda que tus oraciones tienen el poder de mover el corazón de Dios y de traer victoria en momentos de adversidad. No subestimes nunca el poder de tu fe y de tus oraciones. Acercarse al rey sabiendo que solo Dios tenía el poder para cambiar el curso de los acontecimientos muestra una fe valiente, una fe que reconoce la soberanía divina sobre toda situación. Así, Esther, al presentarse ante el rey en un momento de desesperación, nos enseña que la intervención divina a través de la oración y la intercesión puede salvar vidas, no solo físicas, sino también espirituales. Fue su valentía y fe inquebrantable lo que desató una victoria espiritual que nunca habría sido posible sin su disposición a poner su vida en las manos de Dios. De la misma manera, una madre cristiana a menudo se encuentra en circunstancias en las que, con sus propias fuerzas, no puede hacer mucho. Sin embargo, cuando se arrodilla en oración, activa un poder mucho más grande que ella misma, un poder que trasciende lo humano y lo terrenal. La oración de una madre por sus hijos es un acto de fe y sumisión ante la voluntad de Dios. Al orar, invoca el poder divino, pidiendo a Dios que intervenga en la vida de sus hijos, que toque sus corazones, que los guíe en su camino y que los proteja de las fuerzas oscuras que acechan en cada rincón del mundo. La batalla espiritual que una madre libra es invisible, pero es tan real como cualquier lucha física. Como nos dice Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se ve a simple vista, pero se libra con la oración constante, con la fe inquebrantable y con el poder de Dios. Al igual que Esther, cuando una madre ora con fe, puede cambiar el curso de la historia de la vida de sus hijos. La oración materna es una batalla continua que no se detiene en medio de la adversidad. Las madres cristianas deben comprender que, al orar, están tomando una postura de resistencia contra el enemigo que quiere destruir a sus familias y desviar a sus hijos del camino de Dios. Pero una madre cristiana que ora no es una mujer derrotada, sino una guerrera espiritual que no se rinde. Su oración no es superficial ni vacía, es una oración que brota del corazón, una oración que se fundamenta en la fe y la confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible posible. Y es en esa fe inquebrantable que se desata la victoria espiritual. Es crucial que las madres cristianas no olviden el poder espiritual que tienen a su disposición. Esta lucha no es solo por la protección física de sus hijos, sino por sus almas, por su destino eterno. En muchos casos, la oración de una madre es lo que sostiene a sus hijos cuando ellos no pueden sostenerse por sí mismos. La oración de una madre es la que abre puertas cuando todo parece cerrado, la que guía a los hijos hacia la salvación, hacia el arrepentimiento, hacia un regreso a Dios. A través de su intercesión, una madre cristiana puede cambiar la dirección espiritual de su familia y asegurar que sus hijos caminen en los caminos del Señor, tal como lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante recordar también que la lucha espiritual no se limita solo a las madres,
aunque ellas son guerreras poderosas en el campo espiritual. Ellas deben reconocer que su poder proviene de Dios, que es el quien les da la fuerza para perseverar. A través de la oración, las madres se alinean con la voluntad divina y se convierten en instrumentos de su poder. La victoria en la batalla espiritual no depende de la fuerza humana de la madre, sino de la fuerza de Dios. Es Él quien pelea por ella y por sus hijos, como se nos recuerda en Éxodo 2 y 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La victoria proviene de Dios, y es Él quien otorga la fuerza para vencer. Día tras día, las madres cristianas deben revestirse con la armadura de Dios, tal como lo instruye Efesios 6, 13-18. Deben ponerse el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz, el escudo de la fe, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al hacerlo, no solo protegen a sus hijos, sino que también fortalecen su propia fe y reciben el poder divino que solo Dios puede otorgar. El poder de la oración materna tiene un alcance mucho mayor de lo que podemos imaginar. Una madre que ora está sembrando semillas para el futuro de sus hijos, no solo para su bienestar temporal, sino para su destino eterno. La oración de una madre crea un legado espiritual que puede transformar generaciones enteras. Un ejemplo de esto se ve en la vida de Salomón, el hijo de David y Betsabé. A través de la oración y la intercesión de su madre, Salomón llegó a ser un rey sabio y lleno de entendimiento, como relata un Reyes 3, 5-14. El impacto de la oración de una madre puede no ser comprendido por sus hijos de inmediato, pero con el tiempo, cuando enfrentan las dificultades de la vida, ellos descubrirán las huellas de fe que sus madres sembraron en sus corazones. A menudo, los hijos solo entenderán el alcance de esas oraciones cuando la vida les muestre el poder de Dios obrado en ellos a través de la intercesión de su madre. La madre que ora es una guerrera espiritual. Su poder es profundo, trascendiendo lo visible, y sus oraciones tienen el poder de cambiar no solo el presente, sino el futuro de sus hijos. Cada madre cristiana debe recordar su posición en la batalla espiritual y arrodillarse con fe, sabiendo que Dios escucha su oración, que Él pelea por ella y por sus hijos, y que, a través de su intercesión, puede transformar vidas y cambiar el curso de la historia. La oración de una madre no es solo una acción momentánea, es un poder eterno que puede alterar la vida de sus hijos y toda una generación. Así como Esther cambió el destino de su pueblo con su valentía, fe y oración, de la misma manera, una madre tiene el poder de alterar el curso de la vida de sus hijos mediante su constante intercesión ante Dios. Ella es una guerrera espiritual, y su oración posee una fuerza que va mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. La oración de una madre no solo tiene repercusiones en el presente, sino que tiene una influencia profunda sobre el futuro de sus hijos, mucho más allá de lo que imaginamos. Cada madre cristiana debe recordar su posición como intercesora en la batalla espiritual. Al arrodillarse con fe, debe saber que Dios escucha su clamor y que Él luchará por ella y por sus hijos. Como está escrito en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Las oraciones de una madre tienen un impacto que se extiende mucho más allá de lo inmediato, ya que cada vez que una madre ora, está abriendo un camino de bendición y protección para el futuro de sus hijos. Es común que los hijos no comprendan la magnitud de las oraciones de sus madres hasta más adelante, cuando la vida les muestra cómo las huellas de la fe sembradas en sus corazones comienzan a dar fruto. La oración de una madre es un acto profundamente espiritual, algo que no puede medirse solo con los ojos físicos. Cuando una madre ora, no solo está buscando el bienestar inmediato de sus hijos, sino que está sembrando semillas para su futuro, creando un legado espiritual que tiene el potencial de transformar generaciones enteras. Esta acción de intercesión es el cimiento de un futuro lleno de propósito y dirección. Un ejemplo claro de cómo las oraciones maternas pueden influir en la vida de un hijo es la historia de Salomón, el hijo de David y Betsabé. En un Reyes 2, 13-19, se puede ver cómo las oraciones de su madre, una mujer que había enfrentado dolor y sufrimiento,
acompañaron a Salomón a lo largo de su vida y su reinado. A pesar de los desafíos que Salomón pudo haber enfrentado por ser hijo de una madre que atravesó momentos difíciles, las oraciones constantes de Betsabé lo cubrieron y lo guiaron en su camino. Salomón, el hombre sabio conocido por su gran discernimiento, fue el fruto de la dedicación de su madre a Dios y de su oración por el bienestar de su hijo. La sabiduría con la que gobernó no fue solo producto de su propio esfuerzo, sino del poder de las oraciones de una madre que intercedió por su futuro. La historia de Salomón refleja cómo las oraciones maternas no solo afectan a los hijos de manera inmediata, sino que tienen un impacto eterno. Las madres que oran están no solo protegiendo a sus hijos en el presente, sino también ayudando a construir su carácter y preparándolos para el propósito que Dios tiene para ellos. Al orar, las madres no solo están pidiendo la protección física de sus hijos, sino que están pidiendo que Dios les otorgue sabiduría para tomar decisiones sabias, que les dé un corazón dispuesto a amar y temer a Dios. Esta oración no solo cuida su vida física, sino que influye profundamente en el curso de sus vidas espirituales. En este contexto, la sabiduría de Salomón se convierte en un ejemplo clave de cómo la oración de una madre puede influir en la vida y decisiones de un hijo. La sabiduría no es solo un atributo intelectual, sino una cualidad espiritual que proviene de Dios, como se afirma en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fue a través de las oraciones de su madre que Salomón recibió la capacidad de discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones que beneficiaron no solo a él, sino a todo su pueblo. Cuando una madre ora, está pidiendo que Dios derrame sabiduría sobre sus hijos, que les conceda un corazón dispuesto a escuchar y seguir su voz, aún en medio de las pruebas que puedan enfrentar. Las oraciones de una madre tienen un impacto duradero, porque no solo se enfocan en las circunstancias inmediatas, sino que se proyectan hacia el futuro, cubriendo a sus hijos en todas las etapas de su vida. Así, al orar, una madre no solo está pidiendo por lo que sus hijos necesitan en ese momento, sino que está abriendo puertas hacia un futuro lleno de bendiciones y protección divina. Al igual que Esther, cuya valentía y fe transformaron la historia de su pueblo, las oraciones de una madre cristiana son poderosas para cambiar el curso de la vida de sus hijos. A través de la intercesión constante y la fe inquebrantable, una madre no solo influencia el presente, sino que establece un legado espiritual que perdurará en las generaciones futuras. La oración de una madre, guiada por la fe y la confianza en Dios, es un acto que tiene la capacidad de alterar no solo el destino de un hijo, sino el de toda una familia. Es fundamental que cada madre cristiana recuerde su posición en la batalla espiritual, que se arrodille con fe y confianza, sabiendo que Dios escucha su oración y que, como guerrera espiritual, tiene el poder de transformar el futuro de sus hijos. Las oraciones de una madre no son solo palabras que se pronuncian, son semillas plantadas en la tierra del corazón de Dios, que florecerán con el tiempo, llevando consigo frutos de bendición, sabiduría y protección para las generaciones venideras. Cuando una madre eleva sus oraciones por sus hijos, no se limita a pedir por sus necesidades inmediatas o por su bienestar en el presente, sino que está abriendo puertas para que Dios trabaje en sus corazones y guíe sus vidas hacia el cumplimiento de su voluntad. A través de estas oraciones, Dios tiene la oportunidad de moldear el carácter de los hijos, guiándolos con su sabiduría y amor en cada etapa crucial de sus vidas. La oración materna es un acto de confianza en el plan divino, pues aunque no siempre veamos resultados inmediatos, debemos confiar en que Dios está obrando profundamente en la vida de nuestros hijos y que las semillas de fe sembradas hoy darán frutos en su tiempo perfecto. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de madres que, a través de su fe y dedicación en la oración, impactaron poderosamente la vida de sus hijos. La oración de una madre no es una acción momentánea, sino un proceso continuo de intercesión, un acto de dedicación constante y de confianza en que Dios tiene el control. Cada vez que una madre ora, no solo está pidiendo la protección o la provisión inmediata, sino que está solicitando que el corazón de su hijo sea transformado, que sea guiado por el camino de la verdad, y que sea fortalecido frente a las adversidades que la vida traerá. Este acto de oración constante refleja el profundo amor y la visión espiritual de una madre. En Proverbios 22:6,
La Escritura nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las madres que oran por sus hijos no solo buscan su protección temporal, sino que están invocando las bendiciones de Dios para que sus hijos crezcan en fe, amor y obediencia al Señor. Las oraciones de una madre tienen un poder trascendental que se extiende más allá de la vida de sus hijos, afectando incluso a futuras generaciones. Las bendiciones que una madre pide para sus hijos no se limitan a ellos, sino que pueden alcanzarlos a ellos, a sus nietos y a las generaciones venideras. Así como el impacto de la fe de una madre perdura, sus oraciones siguen generando frutos espirituales durante generaciones. El poder de una madre que ora también reside en su capacidad para mantener a sus hijos en el camino de Dios, incluso en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y desafíos. En un entorno que constantemente empuja a los jóvenes a desviar su mirada de lo eterno, las oraciones de una madre funcionan como una protección espiritual. La madre que ora está pidiendo a Dios que proteja a sus hijos de los peligros espirituales, que los mantenga firmes en la fe y los guíe por la senda de la rectitud. Cada oración es como una barrera espiritual que resguarda a los hijos de influencias destructivas y los mantiene cerca del Señor. Aunque los hijos puedan desviarse temporalmente, las oraciones maternas continúan siendo un recordatorio de la presencia y el amor de Dios en sus vidas. La oración no solo busca protección, sino también restauración. En aquellos momentos en los que los hijos se alejan del camino, la madre ora para que Dios los recupere, los devuelva a su sendero y les conceda un corazón dispuesto a regresar a Él. En este sentido, la oración de una madre no se limita a cubrir lo que se ve, sino que se extiende más allá, invocando la gracia divina para restaurar lo que parece perdido. Cuando una madre ora por su hijo, está colaborando con Dios para formar no solo su futuro físico, sino también su futuro espiritual. A veces, las oraciones pueden parecer invisibles, pero su impacto es profundo y eterno. Las madres que oran son las que edifican generaciones, son las que ponen los cimientos espirituales para el futuro de su familia. Aunque los resultados de nuestras oraciones no sean siempre inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos. La oración materna tiene un impacto que va más allá del tiempo y el espacio, pues es una inversión en la vida de nuestros hijos y en la eternidad. Como nos enseña un Juan 5, 14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así como las oraciones de Betsabé influyeron en la vida y el reinado de Salomón, las oraciones de una madre cristiana tienen el poder de cambiar el curso de la vida de sus hijos. Cada oración, cada intercesión, cada clamor al cielo tiene un propósito divino. No importa lo que enfrenten nuestros hijos, podemos confiar en que nuestras oraciones siguen teniendo un impacto eterno en sus vidas. En Salmo 127, 3, se dice: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Este versículo nos recuerda que nuestros hijos son un regalo de Dios, y Él tiene el control total sobre sus vidas. Esta verdad nos llena de paz, pues sabemos que aunque las circunstancias sean inciertas, Dios sigue siendo soberano. Las madres cristianas que oran están fundamentando su vida y la vida de sus hijos en esta confianza radical, que no depende de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios está siempre en control. La oración de una madre no es un acto de desesperación, sino una declaración de fe. A pesar de las pruebas, su esperanza está firmemente anclada en el Señor. La madre que ora confía plenamente en que no hay ningún problema tan grande ni hijo tan perdido que no pueda ser restaurado por la mano poderosa de Dios. Aun en tiempos difíciles, como madre, ella sabe que su fe está construida sobre un fundamento sólido. La confianza de una madre en Dios la lleva a entregar cada carga y preocupación en sus manos. Esta es la verdadera paz, saber que no estamos llamadas a cargar con todo, sino que Dios se encarga de lo que está fuera de nuestro control. La madre que ora no solo lo hace en los momentos de dificultad, sino también en tiempos de bendición. Ella ora para dar gracias por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en la vida de sus hijos.
Esta actitud de gratitud es un testimonio de fe, pues al agradecer a Dios, ella reconoce que Él está trabajando en cada área de su vida y la de su familia. Además, los hijos que crecen observando la fe y la confianza de sus madres en Dios también aprenden a confiar en Él. Aunque en ocasiones los hijos puedan desviarse, las oraciones de su madre siguen siendo un recordatorio constante de la presencia amorosa de Dios en sus vidas. La fe de una madre es una semilla de confianza que se siembra en el corazón de sus hijos, con la esperanza de que, aunque no lo vean inmediatamente, esta fe dará frutos a medida que crezcan. Al final, la madre cristiana es un testimonio viviente de la confianza en Dios. Cada día se levanta confiando en que Dios tiene un propósito para su vida y para la vida de sus hijos, y aunque las circunstancias sean inciertas, sabe que el Señor es fiel. Como madre, ella confía en que, así como su hijo crecerá y será guiado por el Espíritu, Dios guiará a sus hijos a lo largo de sus vidas. Que todas las madres sigan orando, confiando en que Dios escucha cada clamor y actúa poderosamente en la vida de cada uno de sus hijos. Que Dios bendiga a cada madre que ora, dándole fortaleza, paz y confianza en su poder. Amén.